Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz, aquí con todos vosotros. Vamos a empezar ya, chiquitines y chiquitinas míos. Señoras y señores, nueva sección, sí, nueva sección que además ya tuve un preludio ya anterior con varios perfumes que no era la primera vez que lo hacía, y es marcarme una review por mis narices porque me sale a mí así de mis cosas morenas y gordas, porque como ya dije, no hay necesidad de estar sacando botellacas a destajo porque no me da la gana ni soy millonario. Y tengo una tienda Bruni al lado de mi casa, ¿vale? Así que vamos de gorra. ¿Cómo se llama esta sección? Pues se podría llamar Vamos de gorra, que va a ser que no, y la vamos a llamar la Review Fantasma, porque a mí me da la gana. Y es mi canal, por supuesto. Bueno, a ver. Vamos que nos vamos. Ultramal Jean Paul Gaultier no está reseñada en el canal. Ya varios días probando y testándola, claro, por supuesto. Y tengo que deciros que es una fragancia que, como ya sabéis, yo no soy amante de Le Mal, de las Gaultier, ni nada de esto. Hay algunas que me pueden gustar más, otras que me pueden gustar menos, y dentro de todo eso pues he dicho, pues venga, Ultramal, que no la tengo reseñada, vamos a darle candela y vamos a sacarle un poco las injundias a este perfume. Así que evidentemente tengo que decir que es una fragancia que no me desagrada, no la compraría, porque si no la tendría en la mano aquí puesta, pero es una fragancia que tiene muchas cositas y hay cosas que son interesantes descubrir dentro de ella. En un principio y en la salida nos puede dar el típico remanente que tienen siempre las Jean Paul Gaultier, como avainilladas, muy endulzadas, con ese toque empalagoso, ñam ñam ñam, pero es empalagoso dulce, como muy gourmand, ¿no? Aquí la vainilla está muy presente y tiene unos toques balsámicos mentolados que son muy acuciantes, ¿vale? Pero luego todo esto se va quedando como más reducido, poco a poco reducido. Evidentemente ya sabéis que parte de el estrellato que tiene esta fragancia, esta Ultramal, viene de la mano de la pera. Pero no es una pera que esté realmente marcada. Sí que todo el mundo hace mucho énfasis en la pera que tiene Ultramal, en la pera que tiene Ultramal. Pero yo creo que realmente lo más interesante que nos presenta Ultramal es el secado. El secado me parece auténticamente magistral. Mi amigo Paquito aquí se ha lucido, ¿eh? Salida con lavanda, pera, menta, bergamota. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la salida marcadica. Y ahora el fondo. Vainilla, ámbar, pachuli y cedro. He dicho el fondo porque ahora sí que voy a ir a lo que es el curazao. Canela, alcarabea y esclarea. Bueno, mucho verde, mucho matojico, como nosotros decimos por aquí. Además, matojo que en cierto modo hasta incluso, no sé si será importado o no, tendría que haber todas las... Bueno, salvo la canela, ¿no? Pero hay mucha matica, como yo digo, mucho matojo de la tierra, de aquí, de las Europas, ¿vale? Efectivamente, como decía, en la salida mentolada, la pera que sí que tiene prestancia, mejor dicho, explícate bien, tiene prestancia pero muy sutil, da toque afrutado, pero punto pelota, porque luego sí que tenemos más lo que es esa amalgama llena de fougères con flores. Y ahí es donde empieza para mí el batiburrillo que siempre tienen las Gaultier, las Le Mal de toda la vida. Pero como lo que me interesa de verdad es el secado. El secado me parece auténticamente espectacular. Un secado que va súper amaderado y que se vuelve y se torna muchísimo más balsámico, hasta incluso con unos toques muy marcados tipo incienso. Que eso no está declarado por ningún sitio, pero si haces así, y además eso ya entraré, es que se nota, tenemos las maderas muy marcadas, no tanto el cedro. No han dicho tampoco qué tipo de maderas más allá del cedro hay. Sí, a ver, ya tengo aquí el móvil en la mano. A ver, ábrete sésamo. El cedro, correcto. Pero tenemos más maderas, no es cedro, no es tanto el cedro. Aquí hay una amalgama más que da ese touch completamente de incienso en el secado.
que además se está ambarando por el juego, también queda pachuli y ámbar y se remarca más en esas trazas de pachuli cremoso. Creo que ahí es donde realmente a mí esta fragancia me gana. Una fragancia que dura un montonazo de horas, un montón, con una estela y una proyección muy óptimas. Estamos hablando de posiblemente pues los 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente, sin temblar, 1 hora. Muy bien, porque juega también la baza de los dulces, los gourmand, muy buenos fijadores. 1 hora a 2 metros de estela y de proyección, seguro, segurísimo, y a nada que os caiga en la ropa, os vais a enterar, que lo sé yo, que dura mucho. A partir de esa hora va decayendo poquito a poco, pero es que se queda perceptible siempre. No es una fragancia que desaparezca, es una fragancia además que impregna, que se queda. Es el estándar real de las Le Male normalmente, ¿eh? Hay también alguna que otra cagada, pero normalmente aguantan y superan las 10 horas. Es muy raro que una Le Male se vaya al traste en un catacrash y te quedes sin ella. Creo que esa conjunción de maderas no declaradas es muy importante y es la que realmente, o las que realmente marcan la diferencia con esta fragancia. Muy bien jugado, tanto en cuanto a la salida, porque tenemos la típica salida de Le Male, pero luego después se va tornando hacia las maderas con unos toques aromáticos a incienso muy, muy marcados que, vuelvo a recordar, no están aquí y que luego encima... Es verdad, es muy bonito porque se ambaran y se vuelven muy cremosos, se vuelven muy masticables. No es versátil esta fragancia, yo creo que entra más dentro del juego tarde-noche, es muy nocturna. Por la mañana, estamos hablando también de que, ojo, cuidado, que no la veo versátil, la veo una fragancia 100% de invierno. En invierno te la puedes poner cuando te venga en gana y aún así cuando te la pongas en gana la veo más de tarde-noche. No la veo tan mañanera porque marca un punch importante y el secado, a pesar de que pueda parecer de que es un secado muy tipo Encre Noir, ¿vale? Maderas por un tubo, toques de incienso, muy balsámico también. Es que te pega ahí un giro que está muy guapo y la verdad que marca la diferencia, pero por eso digo que la encuentro mucho más de tarde-noche y no tanto en cuanto de mañanas. No la veo nada versátil porque en verano esto machaca. Yo en verano, en la época estival, primavera-verano, machaca demasiado. Hombre, yo lo que digo siempre, las fragancias ni tienen sexo, ni tienen edad, ni tienen nada. Te lo echas cuando te venga en la real gana, que para eso las pagas o te la han regalado, encantados de la vida, y a ti te encanta que te encante el regalo que te han hecho. Entonces, todas estas cosas son las que hay que sopesar a la hora de tener una fragancia. Y esta está muy bien. Yo no entra en mí porque no es el tipo de perfumería que a mí en lo personal me gusta. Creo que es un concepto que además está muy machacado, a pesar de que sea un top ventas, ¿vale? La línea completa en sí. Esto es como las Aqua. Pues tenemos Le Male, que sigue siendo un top ventas, pero ya dentro de Puig, y nos olvidamos de los señores de L'Oréal, que es donde están los señores de Armani, o el señor Armani. Entonces, deciros que esta Ultra Male es recomendable 100%, que considero que es una pasada, un muy buen perfume, y que debéis de sopesar a la hora de tenerlo a la hora de la compra o del regalo. ¿Cuánto tiempo nos durará en el mercado? Pues no lo sé, pero ya lleva sus añicos. Y creo que era de recibo pues rendirle aquí un pequeño homenaje, no sea que dentro de nada hagan así, ¡pum!, y nos la quiten de en medio. Que ya sabemos cómo se la juegan dentro de Puig, que son los dueños de la firma, de todo el conglomerado de Jean Paul Gaultier. Más que nada también porque hay que tener en cuenta de que yo creo que demasiado nos está durando porque está desde el año 2015 con nosotros. O sea que veremos a ver lo que nos queda, porque aquí vamos sacando y luego le ponemos un pijama, le ponemos un no sé qué, le ponemos un no sé cuánto. Bueno, vamos a ver también quién es el diseñador, si sigue Kurkdjian, que yo creo que no, porque está en Dior ya definitivamente y no creo que haga estos trabajos para Puig. A ver quién se queda ya llevando aquí la batuta de Le Male, de la línea que él se encargaba de ejecutar. A ver si dejan a alguien ya ahí fijo dentro de lo que es Jean Paul Gaultier, o
no sé, algún tipo de acuerdo interno por el cual él tenga pues libertad, que yo creo que no, no debería, yo no lo dejaría, de irse a trabajar a otra empresa para hacer determinados trabajos. Pero bueno, aquí esto sabemos que don dinero va como va y la legión de abogados vete a saber qué narices han firmado. Así que ahí estamos. Señoras y señores, espero que os haya servido de algo esta review fantasma, porque para hacer una buena review, algo de excelencia, no hace falta tener una jodida botella, porque el Orgaz lo lleva puesto aquí, aquí y aquí. Señoras y señores, encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya no sin antes dejar de recordaros que ya estoy hasta las narices de tener que decir esto, pero suscribiros al canal, darle a la campanita y darle a todo lo que tengáis que hacer. Pero suscribíos, que es gratis, que no se os va a desgastar el dedo ni os va a salir un mensaje ahí emergente diciendo mete tu tarjeta, que es gratis. Que no hay que decir nada más. Señoras y señores, una cosa así. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.